Los riesgos y las oportunidades no son todos iguales. Algunos riesgos son más críticos, otros menos. Algunas oportunidades merecen especialmente ser aprovechadas. Para gestionar eficazmente nuestros riesgos y oportunidades, debemos hacer algo al respecto. A veces tenemos que poner fin al riesgo por completo no participando en la actividad. Por ejemplo, cuando los riesgos de seguridad para nuestro personal son demasiado altos. Otras veces, aceptamos el riesgo y comprobamos cómo evoluciona. En determinadas situaciones, debemos compartir los riesgos, por ejemplo, con nuestros socios, para que nos ayuden a alcanzar mejor nuestros objetivos. Pero en la mayoría de los casos, debemos tratar los riesgos para que puedan gestionarse a niveles aceptables. ¿Qué podemos hacer con nuestros equipos para actuar y responder a los riesgos, antes o después de que se materialicen? Estas acciones son los que llamamos tratamientos de riesgos. Pensemos en el riesgo de un gran incendio en un centro de refugiados. Debemos hacer algo para proteger a quienes viven en la zona. Por ejemplo, asegurarnos de que las comunidades son conscientes de los riesgos de incendio y de que las técnicas de cocina son seguras. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces ocurre un desastre y debemos estar preparados para reaccionar. Por eso, antes de que el riesgo se materialice, debemos comprar e instalar extintores, formar a las comunidades para prevenir y combatir incendios y tener un sistema de evacuación listo para activarse. Así, si se produce un incendio, podremos responder con mayor rapidez y eficacia. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de todas las acciones necesarias? ¿Cómo podemos asignar responsabilidades y plazos? Un plan de tratamiento de riesgos es una herramienta útil para esbozar los pasos a seguir para tratar nuestros riesgos. Estos planes no son meras ideas de cómo podríamos gestionar un riesgo. Son un conjunto de acciones concretas que nos comprometemos a llevar a cabo, incluyendo plazos responsables y presupuestos. En ACNUR, los planes de tratamiento de riesgos se integran en el portal web de registro de riesgos y deben supervisarse y ajustarse a medida que evolucionan los riesgos. Por ello, la responsabilidad de hacer un seguimiento de los tratamientos específicos debe reflejarse también en los objetivos de rendimiento individuales. Es solo cuando hemos establecido e implementado todos los tratamientos necesarios que podemos decir que hemos hecho todo lo posible para gestionar nuestros riesgos, dándonos las mejores posibilidades de éxito.